El gobierno del diálogo ha sufrido un duro revés con el rechazo de la Asamblea a su proyecto trole de ley de urgencia económica. Richard Martínez, ministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Aunque la mayoría de la bancada de Alianza País votó en contra del archivo, hay descontento por la conducción de las relaciones con la Asamblea. Fausto Terán, asambleísta de Pichincha, al respecto dejó esto registrado. Escuchemos. De parte del equipo económico, dos errores bastante fuertes. El primero, un decreto del 883 que no fue consensuado, que no fue socializado. Después, enviar una ley urgente con 404 articulados que modifican 222 leyes. Es decir, bastantes articulados para que solamente quieran pasar por el Ministerio de Ley. Eso no fue el espíritu de la Asamblea. La Asamblea fue en el hecho de decir, analizar. Lamentablemente, el equipo económico, lo hemos dicho reiteradamente, que tiene que ser cambiado. No hubo socialización con la bancada de Alianza País sobre eliminar el subsidio y tampoco sobre el proyecto urgente. Alfredo, usted decía que el gobierno recibió un revés. Yo creo que el revés lamentablemente fue para el país. Veamos que en estos días la inestabilidad y la incertidumbre a nivel del riesgo país ha sido capturada por ese indicador, fruto del archivo total del proyecto de ley. En relación a las declaraciones del asambleísta, lamento esas declaraciones, evidentemente, seguramente él no estuvo enterado, él no asistió a las reuniones, pero hicimos un proceso que es muy complejo también de abarcar en su totalidad, con el detalle que corresponde. Eso ya es el debate que tiene que darse en el legislativo, pero sí hubo un proceso mediante el cual se informó, se entregaron las líneas generales, los conceptos generales, se revisó una buena parte del articulado. Lamento que esa sea la posición del asambleísta, pero tenemos que ver hacia adelante, Alfredo, y hacia adelante creo que hay una oportunidad para demostrarle al país y al mundo que podemos lograr consensos mínimos. Esa es la voluntad del gobierno. El diálogo al final del día tiene que ser concretado en acciones que permitan viabilizar el futuro del país. Y es por eso que el presidente de la República ha señalado claramente que va a enviar un proyecto de ley que recoja los consensos de la comisión y también que recoja las inquietudes ciudadanas, de tal manera que hemos acotado mucho el proyecto. Esperamos ya enviarlo el día de hoy a más tardar. Es un proyecto bastante corto, bastante reducido y que elimina algunas cosas que generaban preocupación en la ciudadanía, en los sectores productivos, para discutirlos más. Mantiene muchas cosas positivas e incluye acerca otras de socialización y diálogo que ofreció el presidente para el proyecto. Leonidas Issa de la CONAIE señaló lo siguiente, escuchemos. No se está dando resultados en la mesa de diálogo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna, después de que presentamos a la comisión interventora la propuesta que hemos presentado. No hay ningún acercamiento con el gobierno nacional. Y no puede ser que teniendo la posibilidad de recaudar internamente, mire, solo si hubiéramos logrado tener mayor capacidad de determinación en el SRI, seguramente en este momento no hubiéramos estado realmente en un problema de esta naturaleza. Los grupos económicos que ganan más simplemente paguen lo que corresponde en la ley. ¿Se tomará en cuenta la propuesta de la CONAIE en el nuevo proyecto de disminución del IVA e impuestos a la facturación y al patrimonio de los grandes contribuyentes? Primero, creo que es importante desmentir el hecho de que no ha habido diálogo. Luego de la eliminación del decreto, la derogatoria del decreto 883, se buscaron esos espacios de diálogo y lamentablemente ese diálogo terminó en una propuesta de la CONAIE de un planteamiento de un nuevo modelo económico, cuando el convenio había sido estructurar mecanismos de focalización sobre la política de subsidios. Al margen de aquello, nosotros estamos considerando que para el proyecto de ley
se mantienen los aportes de las personas y de las empresas que más ingresos tienen, pero de una manera sostenida, de una manera equilibrada, para no afectar la inversión ni tampoco afectar las expectativas de los agentes económicos. Parece que el señor Issa no tiene la información completa. Creo que debe escuchar también a la directora del Servicio de Rentas Internas. El trabajo que ha hecho el Servicio de Rentas Internas en el último año es destacable en términos de garantizar recursos por la vía del control. Ahora, lo que no se puede hacer es tomar todos los procesos que están en marcha en litigio entre la autoridad tributaria y los contribuyentes y decir que eso tiene que tomar el Estado inmediatamente. Perdóneme, aquí hay un debido proceso que se debe respetar, aquí hay equilibrio entre el Estado y el contribuyente. Por eso es que nosotros planteamos salidas concretas, reales y viables, sin extremar posiciones, sin desvirtuar la posibilidad de que la inversión pueda fluir en el mediano y en el largo plazo, porque estaría bien si es que muchas de estas propuestas fueran sostenibles en el tiempo y pueden ayudar a recaudar inmediatamente una buena cantidad de recursos, perfecto, pero la expectativa de inversión a largo plazo es una expectativa de inversión que se va a ver afectada y tenemos que guardar un justo equilibrio entre aquello que son los recursos del Estado, por un lado, y por otro lado, que son al final pero según los la recursos de los ecuatorianos y la cuatrianual, garantía de la inversión. Esas expectativas tampoco se llenan en el cuatrienio, o sea que ¿cuándo se van a llenar? Bueno, Augusto, todo esto es un proceso porque mire usted las condiciones políticas a las que se deben enfrentar las decisiones económicas. Nosotros para el próximo año tenemos optimismo en que la Proforma va a enrumbar definitivamente hacia un nuevo destino, el desarrollo económico. ¿Cuál es ese rumbo? Un Estado eficiente, un Estado que garantice servicios a los ciudadanos con mucha calidad, pero que también sea capaz de sostenerse en el mediano y en el largo plazo. Por eso se reduce el nivel de gasto en masa salarial, en bienes y servicios, se incrementa la inversión en el sector social y se incrementa el nivel de inversión en transferencias monetarias. Pero no tenemos que descuidar que el presupuesto general del Estado tiene muchas rigideces. Las transferencias a los GATS, las transferencias a las universidades, las transferencias a la seguridad social, son valores que el Estado, el presupuesto general del Estado tiene que transferirlos inmediatamente. En consecuencia, el presupuesto en su conjunto tiene un nivel de optimización hasta cierto punto, pero más allá de aquello se pueden empezar a afectar servicios y es lo que nosotros no queremos. El día lunes acudí a la Asamblea, presenté las cifras de la proforma presupuestaria en la cual se evidencia que cerca del 90% de la masa salarial, de los gastos en masa salarial está relacionado con educación, salud, bienestar social, con seguridad, con policía, con el ámbito judicial también. Entonces, pero se pide ciertamente tenemos que avanzar. Hay presupuesto para educación, salud y educación, pero no hay resultados satisfactorios. Ese es el problema. Al respecto, Henry Coquelón, asambleísta PSC, propuso alternativas. Escuchemos. ¿Por qué no vamos al incremento de la producción petrolera? ¿Por qué no vamos a los incentivos tributarios para reactivar al sector privado, el verdadero dínamo y motor de la economía, generador de empleo, con enfoque especial para el agroecuatoriano, con la rebaja de aranceles necesarias? ¿Por qué no vamos a la reestructuración total del sector público, privilegiando la eficiencia, no la ineficiencia? ¿Por qué no vamos a la alianza público-privada para que sea el sector privado que ponga los recursos para infraestructura, que es un generador de empleo directo? ¿Por qué no vamos directamente a un régimen de concesiones? O sea, hay varias alternativas, pero es evidente que es un gobierno el que tiene que garantizar esa confianza y seguridad jurídica, porque si no, tanto estas políticas como estas referencias van a quedar como tinta en el papel. ¿El archivo del proyecto impidió que esto se trate en el segundo debate o ya no había tiempo y el Ministerio de la Ley era inevitable? Alfredo, la responsabilidad de garantizar seguridad jurídica y un entorno estable en el mediano y en el largo plazo no es responsabilidad única y exclusivamente del gobierno nacional, es responsabilidad de todos los ecuatorianos para beneficio de todos los ecuatorianos. Allí yo creo que hay una lectura incompleta y en consecuencia veamos lo que sucedió esta semana fruto de las decisiones que se tomaron en la Asamblea. Nuestra posición era que había opciones para viabilizar
muchas de las cosas que estaban en el proyecto de manera positiva y otras que no se estaba de acuerdo por parte de algunas bancadas de retirarlo. Pero nuevamente, veamos hacia adelante, Alfredo, que creo que es lo que necesita el país. Claridad sobre el futuro y una visión clara de hacia dónde queremos enrumbar la economía. Una economía con estabilidad macroeconómica que tenga un beneficio microeconómico para las empresas y para los ciudadanos. Una economía que nos permita reducir la pobreza, como la hemos reducido a la pobreza extrema entre marzo y septiembre de este año. Pero también un proyecto de ley que garantice los incentivos suficientes para que se puedan reactivar muchas de las actividades productivas. En este caso concreto, existen amplios beneficios que ya estaban en el proyecto de ley económico, como la remisión de los intereses, multas y recargos de aquellos estudiantes que estaban adeudados con el extinto IESE, pero también estamos manteniendo y profundizando incentivos en el sector agrícola a través de un impuesto a la renta único agropecuario que tiene una exención de aquellos agricultores que tienen hasta $20,000 y así una serie de incentivos que van a permitir dinamizar la economía, Alfredo. Richard Martínez, ministro de Economía, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluye.